Poema número 3. Como estrellas en el firmamento destellaban. Su brillo como sangre emana de un corazón. Sobre la expansión podrán reunirse, se extinguen, lo olvidan. Una copa fue, de 1000 reflejos, al abismo cayó, el brillo se apagó. ¿Bajarán por ella? Vale la pena. En la eternidad volverá a brillar. No, ahora, vayan, brillará, sanará. No hay abismo, el dorado inunda, el calor funde, una y otra vez. Miren, brilla, hermoso, hijo mío. ¿Cómo están? Gusto de saludarles nuevamente. Acá estoy comentando el capítulo número 3 de mi libro Reiniciar un peregrinaje oncológico. Hemos estado leyendo o recitando cada uno de los poemas que acompaña cada capítulo de este libro. Y hoy tocaba el poema número 3. El poema número 3 está relacionado al proceso de recuperación, la primera y larga recuperación del trasplante de médula al que me sometieron. Fue un proceso muy complejo, como hemos estado viendo en los otros capítulos. Estuve viviendo el duelo, el tratamiento de trasplante, luego toda la preparación para el gran tiempo de que la médula pudiese entrar dentro de mi cuerpo, alojarse y volver a activar mi sistema inmunológico y después de ello atacar el cáncer. Pero ahora estoy en la recuperación en casa. Después de casi 100 días estando fuera de mi casa, entre el hospital y en la casa de mi hermana para la primera recuperación, ahora había vuelto a casa. Y en las noches me despertaba con gritos, con sentimientos de gran aflicción, tenía pesadillas. Pero después me daba cuenta que no eran pesadillas, eran recuerdos de lo que había estado viviendo en todos esos meses de sufrimiento físico y también emocional. Estar lejos de casa, estar lejos de toda mi familia, vivir el duelo de la partida de mi madre, en esa extraña situación para mí donde no me pude despedir, no pude ir a su funeral y aún ya de tantos meses en casa, tampoco podía ir al cementerio a dejar una flor, a dejarle algún sentimiento mío. Estaba allí en esas noches que se hacían eternas. Solo quería que fuera de día y en el día venían todo el quehacer y el afán de mis medicamentos, de mi recuperación, tratar de levantarme, todo un esfuerzo. Y ahí era una gran amargura que tenía en mi corazón, en mi interior. Estaba el por qué murió mi madre en esas condiciones, por qué estoy sufriendo tanto. Y en medio de todo eso sentía como un torbellino aún. Estaba vivo. Había pasado una tremenda tormenta. Mi travesía había sido muy difícil y estaba saliendo. Pero en lo profundo, en el alma, en el ser interior, estaba absolutamente quebrado. Absolutamente quebrado. Y por eso este poema habla de un vaso frágil que miles de brillos. Para que un vaso brille tanto es porque tiene muchos cortes. Es un vaso delicado, un vaso que ha sido trabajado por algún artesano, un cristal, ha ido tallando, ha ido puliendo, ha ido sacando fragmentos del vidrio para generar refracción de luz y se pueda generar diferentes matices de colores brillantes. Pero ese vaso que era yo, que soy yo, sentí que había sido tomado y desde lo alto del cielo, del infinito cielo, había sido arrojado contra el suelo y se hizo 1000 pedazos. Y en ese momento yo pensé que nunca iba a poder ser restaurado ese vaso, que simplemente eran pequeños fragmentos brillantes de vidrio, pero que ya no tenían la capacidad de ser un vaso.
ya nunca más iban a poder contener dentro de sí algo, contener vida, contener alegría, contener esperanza. Nada, yo sentía que todo, al quebrarme, sentía que todo se iba entre mis dedos, entre las fisuras, entre lo fragmentado que estaba yo interiormente. Por lo tanto, nada quedaba y era un vacío, una sensación de absoluta vacuidad interior. Había un eco dentro de mí. Me hablaba y simplemente escuchaba mi propia voz resonando, sin ninguna respuesta, sin ninguna salida. Hasta una noche que en medio de toda esta letanía de sufrimiento, tuve una experiencia mística, una experiencia espiritual. Y pude sentir que, que no estaba solo. Pude sentir que en ese momento alguien estaba conmigo. Puse una música para poder relajarme y poder dormir. Y esa música me llevó a los tiempos hospitalizados, y en esa cama que estaba aislado y solitario por semanas, en la oscuridad, porque en esa recuperación simplemente era como un pequeño bultito que estaba sobre una cama, y que yo me sentía tan solo. Pero en ese momento empecé a tener una conciencia de que no estaba solo, y que no había estado solo, y que en el momento que mi madre había fallecido, tampoco había estado solo. De hecho, el estar vivo luego del trasplante ya era también una muestra para mí de amor, de cariño, de que algo mayor que yo, este misterio que llamamos Dios, estaba conmigo, estaba allí y me estaba cuidando, estaba acompañándome. En ese momento, ante esa conciencia, solo pude llorar y como un niño que ha guardado muchas emociones, mucha rabia, mucho dolor, era llorar, llorar, llorar y llorar, como un mar, un río que salía por mis ojos. Y en el momento sentí como que todos estos pequeños cristales que eran mi vaso se empezaban a unir nuevamente, se comenzaban a adherir como una fuerza magnética, los conectaba a todos. Y poco a poco comenzaba a ser reconstruido este vaso. Pero no fue una noche. A la mañana siguiente desperté con mucha alegría, cosa que hace muchos meses había perdido, con un destello de esperanza. Dentro de mí estaba. Y quería que el día pasara rápido, para la próxima noche poder nuevamente sumergirme en esta meditación, en este tiempo de música y de reflexión profunda. Y nuevamente algo dentro se conmovía y sentía que volvía a sanarse, se volvía a cicatrizar, se volvía a cerrar otra pequeña herida y también otro mar de lágrimas, un río de llanto salía y otra parte más se fue sanando. O el vaso fue nuevamente tomando más forma. Y así, por muchas noches pude ir sintiendo cómo estaba siendo restaurado, directamente por el Creador, directamente por este misterio, el cual yo no podía ver rostro, no podía señalar algún nombre, pero sabía que estaba allí. Era la presencia, una presencia potente que estaba restaurándome de una manera profunda. Y como digo en el poema, que inspiraba tanto, que todos me daban por muerto y que claro, algún día, quizás después de muerto va a poder disfrutar la paz. Y yo en ese momento sentí que no, que era ahora, que ahora estaba siendo restaurado, rehabilitado y que ese sol del amanecer era la esperanza que estaba nuevamente asomándose dentro de mi corazón y que entraba por las ventanas, digamos, de mi ser. Y por eso termina, miren, brilla, hermoso, hijo mío. Ese es mi hijo. También comencé a tener esa conexión de que el misterio de Dios era también, tiene una vinculación conmigo, en mi propia creación, en quién yo era y cuál, por lo tanto, le podría llamar padre o madre. Y yo era el hijo, el ser, la herencia, y que estaba restaurándome por ese amor.
Bueno, hoy estamos en Union Church y eso no es casualidad. Y tiene que ver con esto del amor grande de Dios por mí y por cada uno de nosotros. El vitral que está detrás refleja para mí esa idea del amor. Es un vitral de Juan, que era uno de los discípulos más jóvenes con los que caminaba junto a Jesús, y es llamado el apóstol del amor. Y de él hay un pasaje que se le atribuye respecto a que es el apóstol del amor. Ese amor que termina siendo misterioso, termina siendo críptico para muchos, porque es incomprensible esa lógica de dar en abundancia. Es lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Sentí esa abundancia dentro mío que me sanaba, que me restauraba, que me volvía a dar vida desde la nada misma, desde la aridez, regaba con su propio amor para que una nueva semilla surgiera y una nueva vida, un nuevo árbol creciera. Muchas veces, viniendo a Union Church, pasaba por ese vitral que está detrás de mí y recordaba la idea del amor de Dios y que me costaba entenderla o aceptarla en medio de todos los tratamientos oncológicos. Me costaba aceptarlo en medio de tener que dejar a mi familia e irme a hospitalizar por quién sabe cuántas semanas y que alguna vez fueron casi meses. Pero ahí está, era un misterio. Pero en esta experiencia, en el medio del dolor profundo, y poder ver en mi vida, experimentar la restauración, pude poco a poco visualizar mejor lo que era el amor, el perfecto amor. Y que diferentes amores que había conocido eran imperfectos porque precisamente su fuente era humana, ¿sí? Y en esa propia imperfección humana, también el amor que emergía también era humano. Pero en esta idea divina, en la idea de Dios, es perfecto. Y muchas veces nos cuesta caminar en esa mirada de algo perfecto. Pero en el dolor, en la fragilidad, es donde podemos experimentarlo. Cuesta, porque el dolor nos distrae, el dolor nos intenta colocar en un estado de autocompasión, de víctima, de alguien que no debería estar viviendo esto. Pero en el amor, la pregunta cambia y es, ¿y por qué yo no? ¿Qué me hace a mí diferente? Pero en esa singularidad que nadie está libre y que nos vuelve también personas susceptibles de cualquier fragilidad. El amor perfecto también se individualiza. También es la cuota de amor que cada uno necesita según su situación. Para la situación extrema que yo viví, la forma en que se manifestó en medio del silencio de la noche, en medio de las pesadillas, en medio del trauma, pude allí sentir la restauración, esa mano de curación, esa mano generosa que no se trataba de decirme una y otra vez te amo, te amo, te amo. No, era el acto de curación, de sanidad que yo estaba sintiendo, completamente quebrado por dentro y que se estaba tomando el tiempo de tomar cada fragmento de vidrio, colocarlo uno al lado del otro y con el calor de su amor fundirlo en un nuevo vaso, en un nuevo vaso. Así que lo que tú estés viviendo, la situación crítica, última, donde pareciera que realmente no hay nada más, por mi experiencia, por mi historia, yo te puedo señalar y animar a que busques ese perfecto amor en la meditación, en la oración, en un jardín, en un parque, mirando el mar, no sé. Busca conectarte con el gran misterio trascendental de Dios y desde allí conocer la mirada del amor, la mirada del cariño. Y no te dejes rendir, no pierdas la esperanza, sino por el contrario, construye con tu historia tu propio capítulo con Dios, con el perfecto amor. Lo que mi libro habla es mi historia, no es una teoría ni cuenta cómo a ti debiera pasarte las cosas o cómo debieran solucionarse. Lo que sí te puedo dar es un camino y es mi camino, el camino que a mí me ha ayudado. Bueno, te dejo
esta reflexión. Y nos vemos en la reflexión del próximo capítulo. Que tengas un bendecido día.